Acompáñenme por favor a el libro de Habacuc en el capítulo 3. Porque justamente esta no es una canción que inventamos nosotros, es una canción que hizo este profeta, que, por cierto, además de ser un profeta quejoso, era músico. Así dicen los eruditos al estudiar su profecía, que evidentemente era músico, como David. Porque justamente en el capítulo 3, que es el que vamos a considerar a continuación, de paso les digo, los que vinieron a esta reunión, les animo a escuchar el primer mensaje porque consideramos lo que nos faltó del capítulo 2 del domingo pasado. Pero ahora directamente vamos a ir al 3. Y en el capítulo 3 todo cambia. De repente todo cambia. Porque en el capítulo 2 cuando comenzó, dice que subió a una torre de vigilancia, montó guardia y ahí espera a ver qué le dice el Señor y cómo responderá a su queja. Y yo me lo imagino a Habacuc con manos en jarra, así como diciendo, ¿y qué me vas a contestar? Y el Señor le contesta, ya lo vimos, como les dije en la reunión anterior, pero luego de que le responde el Señor y que le responde con muchas razones, y le dice por qué Dios va a castigar al pueblo al cual Él levantó para a su vez disciplinar a su propio pueblo, que es el pueblo de Israel, específicamente de Judá. De repente el profeta cambia todo y pasa de la queja a la oración. Diga conmigo, de la queja a la oración. Dígalo de nuevo porque si les queda esto, yo ya alarmé con este mensaje. De la queja a la oración. Y una de las cosas que yo creo que Dios quiere llevarnos a través del profeta es que aprendamos a pasar de la queja a la oración. Y si además le ponemos una canción, mejor todavía, como hizo Habacuc. Vamos a leerlo. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc, versículo 1 del capítulo 3. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando al desierto de Edom. El santo viene desde el monte Param. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra, se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste y a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor.
Aunque la higuera no florezca, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Para el director del coro, esta oración se acompaña con instrumento de cuerda. Esa fue la indicación que puso el propio profeta. Es decir, que evidentemente era un salmo, una canción para ser acompañada con instrumento de cuerda. La primera pregunta que nos hacemos cuando ya vemos que el profeta cambió de la queja a la oración es: ¿qué está orando el profeta? ¿Qué pide? Y lo vemos apenas comienza su oración. Y me voy a permitir leerlo de la versión 60, que es la que la mayoría de nosotros tenemos memorizada, porque este es uno de los pasajes más conocidos acerca del avivamiento. Muchos de nosotros, cuando hablamos de avivamiento, pensamos que avivamiento es venir a la iglesia y tener algunos coros avivados. ¿Sí escuchó alguna vez ese concepto? Es que ahora estamos avivados en la iglesia. Es decir, cantamos coros rápidos y tenemos batería y aplaudimos. Hoy estaba avivado el culto porque el pastor nos hizo hacer así como en los 80. Pero cuando salimos de la puerta se nos acaba el avivamiento. Porque avivamiento no tiene que ver con entusiasmo en el sentido humano, con sentimiento de que estamos contentos y hacemos algo especial. Avivamiento tiene que ver justamente con que Dios haga su obra en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de las situaciones difíciles, en medio del caos, en medio, como mencionaba recién en la oración José Juan, en medio de que estamos en una crisis migratoria importantísima donde nuestro país, gracias a Dios, tiene una actitud humanitaria, pero esto es algo que apenas está comenzando. Ya ha sucedido en Europa por muchos años, sucede en África, personas que están dispuestas a morirse por llegar a Italia, por ejemplo, o al sur de Europa. Sucede, ya lo hemos visto con migrantes que van a Estados Unidos y que son capaces de dejar sus cuerpos en el desierto de Arizona o algún otro lugar, o qué decirles de la literal masacre que ocurrió esta semana. Yo no lo podía creer cuando leí le decía a mi esposa, le decía, o sea, yo no puedo ver estas imágenes, no puedo entender cómo puede ser, dejen ustedes lo que significa que una persona en desesperación esté dispuesta a subirse a un tráiler e ir hacinados porque dicen que murieron más de 50 personas porque el número iba creciendo. Eso significa que habían muchas más personas. Y yo pienso, ¿acaso no hay una autoridad en el camino que detiene el convoy ese y dice, a ver, ¿qué lleva acá? Porque un convoy de esos es para llevar mercadería y tienen que pasar determinados controles para saber qué se lleva, que lo que dice ahí va con lo que llevan adentro. Es impresionante. Y entonces en medio de eso, fíjense lo que dice el profeta Habacuc. Oh Jehová, versículo 2, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta es una oración de avivamiento. Pide por avivamiento. Pide porque Dios intervenga aquí en el ahora, en el aspecto migratorio, en el aspecto económico, en el tema de la trata de personas, en el tema de la infantil, en todo el tema de los niños, lo que les está pasando a los niños en cuanto a la violencia, en cuanto a la agresión, esos niños que claman en sus casas porque son presa del abuso de una familia que los trata a los niños a veces como trofeo, especialmente aquellos que están a veces con los papás, a veces con las mamás, y los chicos van creciendo y van en una situación de total indefensos, inseguros. En medio de eso dice, Dios, haz algo, no nos damos abasto, haz algo. De repente deja de quejarse
y ora. ¿Pero qué ora? Por avivamiento. Entonces yo quiero animarle, me voy a tener un minuto acá y quiero animarle a que sigamos el ejemplo de Habacuc, que dejemos de quejarnos y pasemos de la queja a la oración. Y que la oración no sea para ser más feliz, la oración es para avivamiento. La oración es para saber cómo me involucro con los necesitados, para saber cómo Dios me quiere usar para ayudar a las personas que están en algún tipo de vulnerabilidad. Eso es el avivamiento, es el actuar de Dios en la nación, es el actuar de Dios en la historia. Y entonces, fíjense, dice, apela a la misericordia y no al juicio. Y dice, en medio de esta situación, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y yo pregunté, ¿por qué en la ira? Justamente porque todos los versículos que vienen, más de 10 versículos, se ve a un Dios enojado. ¿Sí o no? De hecho, dice varias veces, está enojado, tiene ira. Dice que cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas, dice que del monte ¿qué salía? Humo. Y había fuego y había relámpagos, y ahí lo relata. Y cuando el pueblo de Israel el pueblo de egipcio persiguió a los israelitas, ¿qué hizo Dios? Los dejó todos sepultados en el Mar Rojo. Pero dice Dios, en medio de la ira, porque tú eres un Dios airado, porque estás castigando, en este momento estás manifestando tu enojo sobre Caldea, sobre los babilonios, porque se comportaron mal con el pueblo judío. Y ahora uno dice, ¿y por qué Dios lo permitió? Ya lo vimos el domingo pasado. Dios muchas veces permite que se levante un pueblo que a los ojos de nosotros es peor que el otro para traer corrección. Y ya pusimos ejemplos incluso con nosotros mismos, con la historia latinoamericana, y cómo Dios levantó movimientos a lo largo de la historia para traer en la tierra alguna manifestación de su juicio. Pero ¿sabe qué? Dios todo eso lo hace para manifestar en última instancia su misericordia. Dios no quiere, dice la Escritura, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Pero muchas veces la forma como Dios obra es permitiendo que sucedan calamidades. Yo le pregunto, volviendo al ejemplo anterior, ¿usted cree que a Dios le agrada o que Dios se plació en lo que pasó en nuestro país en Tuxtla Gutiérrez? Por supuesto que no. Y yo me pregunto si nosotros con manos en jarra no actuamos a veces como el profeta Habacuc, diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que sucedan todas estas cosas? Yo le pregunto, ¿no está en nosotros como mexicanos la cosmovisión, la idea falaz de que cruzando el río Bravo del otro lado se encuentra la felicidad y una mejor vida? Lamentablemente para muchos que le costó la vida en el propio desierto. Y nosotros criticamos a los guatemaltecos o a los salvadoreños que vienen del otro lado porque vienen buscando eso, porque saben que lo pueden encontrar siquiera en México, se conforman con llegar a México. ¿Dónde abrazamos esa idea? Entonces, en ese contexto, el profeta nos llama la atención y hace esta oración. Y dice, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Y en qué basa su oración? Lo vimos en los versículos 3 al 15. ¿En qué lo basa? Lo basa en la verdad revelada. ¿Qué tenía Habacuc? Apenas si tenía el Pentateuco para esa época. Nuestras oraciones no pueden estar basadas en nuestros sentimientos. Nuestras oraciones tienen que estar basadas ¿en qué? En la palabra. Entonces, cuando usted no sepa cómo orar, agarre la Biblia y léala en voz alta. Agarre los salmos y léala en voz alta. Lea los salmos en voz alta. Si está pasando un momento de que no sabe cómo confesar un pecado, pues lea el Salmo 51 para que David le ayude a confesar los pecados.
Y si está pasando un momento donde usted tiene una crisis porque no sabe cómo conciliar la idea que usted tiene de que no entiende lo que está pasando en el mundo, entonces lea el Salmo 73 y entonces va a decir con el salmista, cuando entré en tu santuario, entonces entendí el fin de los malvados y de repente, ¡pum!, se abre la luz. Y si usted tiene un problema de que no sabe cómo vivir la vida en el hoy, entonces lea el Salmo 1, que es un salmo sapiencial y nos ayuda a entender de que el que se junta con gente malvada va a terminar mal. Y si usted tiene un problema con lo que está ocurriendo también en el mundo y quiere tener una cosmovisión de lo que Dios quiere hacer en la tierra aquí ahora con usted, entonces lee el Salmo 2, como nos enseñaron los pastores que vinieron hace unos domingos, y entonces usted va a decir, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y va a aprender a orar como ora Jesús, pídeme y te daré por herencia las naciones, le dice el Padre al Hijo, y nosotros en Cristo podemos pedir, y podemos inmiscuirnos en la política, en el arte, en los medios, con una cosmovisión cristiana. Hola, escúcheme. Hay muchos cristianos, tenemos muchos cristianos en un montón de lugares de decisiones y de poder. ¿Y por qué el mundo no cambia? O México por lo menos. Porque tenemos un montón de cristianos con cosmovisión pagana. Siguen pensando como antes cuando no conocían a Dios. Siguen teniendo una actitud pagana, una actitud de mocha, de corrupción, de mejor me callo porque calladito te ves más bonito, no intervengo, no entiendo lo que significa la educación laica y entonces tampoco aprovecho la plataforma que Dios me dio para poder moldear la mente de los jóvenes, para poder abrazarlos en amor, para poder enseñarles la verdad. ¿Y por qué se va al pasado y ve todo lo que sucedió en el pasado? Porque encuentra consuelo. Cuando nosotros leemos la Escritura, la Biblia, encontramos consuelo, porque es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, por eso aviva tu obra en medio de los tiempos, y lo va a hacer mañana, lo va a hacer. ¿En qué basa su oración? En la verdad revelada, no en el sentimiento. ¿Cuál es el contenido de su oración? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Deje de pedir por el Juanete, por favor. Digo, claro que vamos a seguir orando por el Juanete. No se preocupe. Pero no podemos orar los últimos 40 años de nuestra vida por las mismas cosas. Haga un análisis por qué está pidiendo. ¿Cuál es su petición? Todos tenemos algún achaque en nuestro cuerpo. Todos tenemos alguna cuestión que tenemos que atender en lo económico. Todos tenemos alguna cuestión en lo familiar. Todos absolutamente. Hay algo que atender, hay algo que mejorar, por supuesto. Pero salgamos del ensimismamiento, salgamos de las mismas oraciones y pongamos nuestro foco en el reino y pidamos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Por último, ¿cómo ora Habacuc? ¿Con qué actitud? Y esto está en el versículo 16 al 19. Ya vimos qué ora, ya vimos en qué basa su oración, pero ahora veamos cómo ora. Al oír esto, versículo 16, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo y me doblaron las piernas y caí y temblé de terror. Ahora escúcheme, un minuto. Al oír esto, ¿qué oyó? ¿Qué fue lo que escuchó Habacuc? Habacuc se escuchó profetizar a él mismo. Cuando usted aprende a profetizar en oración y en lectura de la palabra, usted se va a asombrar porque usted mismo la fe dice que viene por él. Por eso tenemos que hablar y orar en voz alta, por eso tenemos que declarar, no solamente para que el diablo escuche porque no conoce mi pensamiento, sino porque al yo orar en voz alta me doy fe a mí mismo. Y cuando el profeta estaba profetizando,
Ahora sí que dice, Dios hizo esto, Dios hizo... Dice, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos? ¿Blandiste tu arco? Todo esto es poesía, es pura poesía hebrea que está cargada de imágenes verbales, imágenes de todo tipo, muy rica en imágenes, es el lenguaje hebreo. Pero llega un momento que dice, al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Hoy cuando empezamos a ensayar la alabanza temprano, Ashley de repente se le cortó no sabía cómo seguía la canción. Le digo, ¿qué te pasa? Estoy temblando de miedo, porque le tocaba dirigir y lo hizo muy bien. Es como que se te traban los labios, no te salen las palabras. Y dice, ¿qué dice? Me estremecí por dentro y mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿Con qué actitud ora Habacuc? ¿Con qué actitud debemos orar nosotros? Con paciencia, sabiendo que es inminente la respuesta del Señor. El Señor va a obrar. Dije, el Señor va a obrar. Dije, el Señor va a obrar. Muchos de ustedes ya dejaron de creer de que sus familiares van a venir a Cristo. Yo te digo hoy, el Señor va a obrar. No obra porque dejamos de orar. Yo tengo familiares lejos del Señor. Y yo digo, y estaba como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor, voy a orar para que regresen? O para que te conozcan. Y cuando leí este libro, el Señor me dice, no estás orando, te estás quejando. Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Ya no funciona hasta cuándo. Ahora es, aviva tu obra en medio de los tiempos. Diga conmigo, aviva tu obra. Haz algo, Señor, por amor de tu nombre. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Señor, ten misericordia de mi pariente. Y vamos a orar por nuestros parientes. Y vamos a ver que van a venir al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo en mi matrimonio? Cambia la oración, cambia la queja por oración. Gracias, Señor, porque mi cónyuge ahora se vuelve, Señor, a tus caminos, pero antes me vuelvo yo. Y entonces nos vamos a encontrar y va a suceder algo. Y empiezo a orar proféticamente, gracias porque lo vas a hacer. Y dejo de quejarme. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta mujer que no entiende nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Este varón que no entiende. Entonces oro proféticamente. Las mujeres que están solas, porque ayer en el retiro del equipo de ministerio vimos que es un área que necesitamos atender, las mujeres y los hombres que están solos. ¿Hasta cuándo, Señor, he de estar solo? Ya estoy cansado, ya estás divorciado o estás viudo, pues ponte a trabajar, empieza a conciliar lo que tú crees. Hace un tiempo le dije a un hermano de la congregación, hermano, ¿usted se quiere quedar así hasta que el Señor lo venga a buscar o se quiere casar? No, pastor, me quiero casar. Lo primero que tienes que decir es soltar con tu boca, es confesar. Porque luego andas diciendo, no, yo así estoy bien. Solita mejor que acompañada. No, pero si se te nota que querés estar acompañada. Se te nota. Mejor concilia lo que dices con cómo te vistes o cómo piensas o cómo te mueves. Entonces empieza a confesar, empieza a creer, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, quiero un esposo, quiero una esposa, pero no para ser feliz. Ese buzón te lo vendió el diablo, lo creíste y así no fue. Un esposo y una esposa es para juntos hacer sinergia para traer el cielo a la tierra. Es otra onda, otro nivel. No puedo orar, ay, Señor, dame un esposo para no sentirme solo. ¿Pero cómo? ¿Si en Cristo acaso no estás completo?
Es que justamente tengo tanto gozo que yo quiero compartirlo con otro, no me la aguanto. Entonces estás listo para tener un esposo o una esposa. Cuando Dios llenó todo, por eso yo siempre le digo a los chavos, a todos, hombres y mujeres, ¿cuándo estás listo para ponerte de novio? Para casarte, porque no existe otro noviazgo. Ese noviazgo de que estoy de novio para ver qué pasa para no estar solo. No, eso no es noviazgo. Eso es, para no estar solo te compras un perro. O un conejo. O un cosito de la India. Eso es cosificar, es una relación utilitaria. Un canario, mínimo. El noviazgo es inminente para ya pensar en un proyecto que obviamente es un periodo para probar y conocer si puede que algo no funcione y hay que detenerlo a tiempo. Bien, excelente, para eso también existe. Para eso es muy importante el acompañamiento de los padres. Es importante que los jóvenes escuchen a los líderes, a los padres, a los mentores, a los que les acompañamos. Ya no me acuerdo por qué dije lo del noviazgo. Porque dije, ¿cuándo están listos los jóvenes para ponerse de novio y casarse? ¿Cuándo? A ver los papás, a ver quién me responde. ¿Me dan tiempo para tomar un poquito del agua, por favor? ¿Cuándo? A ver, un papá. Le prometo que va a salir ahí en la cámara. Algunos dicen, con que tenga lana me conformo. Sí, está bien, claro que tiene que. Con que tenga lana y sea trabajador, está bien. Eso es para empezar. No que tenga lana, no, que sea trabajador por lo menos. La lana viene con. Es cuando el problema es otro el problema de la lana. Escúcheme. Jovencito, ¿cuántos jóvenes hay acá en edad de merecer? A ver, levanten la mano. Todavía no se han casado. Levanten la mano. Los que no se han casado, que están jovencitos. Después voy a hacer a los que no se han casado, que ya no están jovencitos. Pero ahora los que están jovencitos. Levanten la mano. Escúcheme, levanten la mano. Le voy a decir algo. No te puedes casar hasta que no te enamoras perdidamente de Jesucristo. Por lo menos no cuentas con un servidor y su esposa. Como pastores nos vamos a asegurar de que estés enamoradamente perdidamente enamorado de Jesucristo. En diciembre ya estoy un poquito cansado y no alcanzo a coordinar bien, necesito vacaciones. Perdidamente enamorado de Jesucristo. Es el sine qua non. Todo lo demás, el refrigerador, la casa, todo lo demás viene por añadidura. Si tú te casas con alguien que no está perdidamente enamorado de Jesucristo, esa necesidad, como bien decía recién, creo que fue José Juan o Benito, acerca de la pirámide de Maslow, esa necesidad intrínseca que todos los seres humanos, la vas a proyectar sobre esa persona. Y vas a querer que esa persona te dé lo que no tuviste en Cristo. Y entonces te vas a arruinar tu vida y la vida de tu cónyuge. Pero eso fue aparte porque no estaba en el mensaje. Ahora volvamos acá y ayúdenme los músicos pasando porque necesito terminar y si no pasan no me van a ayudar. ¿Con qué actitud era Habacuc? Diga conmigo, paciencia. ¿Se acuerdan? El principio del capítulo 2, escribe en tablillas, aunque se tarde la visión, se cumplirá. Diga conmigo, aunque se tarde, se cumplirá. ¿Y cómo ora? Con confianza. Por eso le cambia el hasta cuándo por el aunque. Aunque la higuera no florezca, aunque no vea que haya flores en la higuera, aunque no vea uvas en las vides, aunque los corrales estén vacíos porque los animales se murieron o lo que fuera, con todo, y entonces yo me alegraré en el Señor. Eso es maravilloso. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo es un mandamiento. ¿Cuántas veces dice en Filipenses? Gozaos, regocíjense.
Acá dice, me regocijaré. Él ahora se está profetizando a él mismo. Primero le profetiza a Dios. Después escucha profetizar y le da fe. Ahora ya termina profetizando a él mismo. Y dice, me regocijaré. Me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cuál es una de las consecuencias del gozo? Te hace ligero. Él te da fuerzas. Y entonces, como es un idioma cargado de imágenes, dice, ¿cómo se lo imagina? Como un cervatillo, como una gacela andando como si estuviera caminando en el aire. ¿Cuál es el gran mal de nuestros tiempos? La depresión que te tira hacia abajo, que todo es pesado. ¿A cuántos alguna vez les dolió la cabeza acá atrás? Digo, a algunos les duelen porque no comieron en 2 horas, entonces te duele la cabeza, ¿no? Pero no, te duele y no sabes por qué hay como una pesadez. Es una cosa así pesada. Pero ¿qué tal cuando el Espíritu de Dios te levanta y te agarra y tú andas y ¿no es cierto? Y caminas como gacela y te mueves y quieres andar, ¿no? Yo a veces lo veo a mi hermano Gilberto, ochentero, sesentero, setentero, noventero, le hace a toda. En una que dijimos que, una de las que cantaron las últimas los chavos, que había que saltar, yo lo miré y dije, el hermano no la arma. No la arma. Estaba acá. Más de 70, ¿sí o no? 73. Parecía una gacela. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Ponte de pie. Voy a hacer 2 llamados. Uno muy cortito, pero muy poderoso. Los voy a centrar los 2 en uno, porque ya José Juan hizo llamado a la conversión y yo sé que Dios obró y hay personas que hoy pasaron de muerte a vida. Si tú identificaste al escuchar esta palabra que tú estás como Habacuc en el capítulo 1 y 2, quejándote y quejándote y quejándote, y de repente ya tu cónyuge o alguien, los que viven en tu casa, ni te dicen nada. Nomás te miran así de costado como parece disco rayado, ¿no? La queja lo único que trae a tu vida es angustia. Todo se angosta, todo se hace chiquito. Trae pesadez. Ahí está la situación. ¿De qué sirve quejarte? De nada. Hay que ponerse manos a la obra. ¿Y dónde comienza todo? Orando. Lleva a Dios en oración y le dice, Señor, aviva tu obra a medio tiempo. Entonces el Señor te dice, ahora agarras y te vas ahí a las moreras porque hay unos haitianos que necesitan tu ayuda. Listo. Te olvidaste que mañana tenés un tema que no sabes cómo solucionarse y el Señor hace así y se soluciona. Te hablan del banco y te dicen, ¿sabes qué? No sé qué pasó, pero resulta que ahora te estamos ofreciendo esto y hay una forma de acomodar tu deuda y Lo único que pensaste fue por una persona que necesitaba un plato de comida. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? Entonces,